¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una noche linda de primavera, ¿eh? Un vientito que recorre suavemente la ciudad, Montevideo, el cielo estrellado. Esto supongo que debe pasar por buena parte de nuestro país. Estamos iniciando una emisión que tiene muchas cosas, porque la actualidad está muy dinámica, no solamente en Uruguay, sino también en el mundo. Hoy vamos a tener una ausencia que vamos a extrañar, la de nuestro compañero Alfonso Leza, que seguramente va a estar el próximo jueves con nosotros, pero este programa se agranda, pero en el mejor de los sentidos, se agranda en su propósito de tener más servicios, de darles a ustedes más cosas y más elementos para analizar lo que los uruguayos vivimos y estamos viviendo y probablemente lo que viviremos. ¿Por qué digo? Porque a partir de hoy va a estar el director de Factum, Eduardo Botinelli, con nosotros, docente, investigador, y vamos a estar hablando con él sobre qué sienten ustedes, los uruguayos, yo como uruguayo, frente a algunos temas que son realmente importantes y trascendentes. Y aquí en estudios va a haber presencias de primer nivel. Vamos a saludar a Eugenia y vamos a saludar a Diego, que ya están acompañados. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, tenemos acá a nuestro lado a Javier García, el ministro de Defensa, que entre viaje y viaje, yendo al interior, yendo mucho a Rivera, algunas zonas calientes del país, se hizo un lugar para venir acá a hablar con periodistas. García, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Buenas Un placer estar Buenas por primera noches. vez aquí en el programa. Bien, las Fuerzas Armadas tomaron un rol preponderante en esta pandemia, ¿no? Sí, de eso me parece que vamos a hablar ahora. Exactamente. Y también vamos a hablar del rol que tiene Uruguay dentro de Naciones Unidas. Esta organización cumplió 75 años este sábado y Uruguay tiene un rol destacado dentro de las tropas de paz, que esta mañana acaba de llegar el tercer contingente del Congo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso también. Muy bien, ya están ustedes avisados de algunos contenidos, pero hay más, ¿eh? Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Claro que sí, siempre hay más. ¿Cómo nos afectó emocional y mentalmente la crisis del coronavirus a los uruguayos? Bueno, vamos a estar recibiendo al médico psiquiatra Alberto Chertok para que justamente nos cuente a propósito de esto y vamos a sumar cifras y datos, como decía Jorge, que vamos a estar siempre acompañando los temas de la actualidad con datos de Factum. Así que a propósito de cómo sentimos los uruguayos la pandemia, también vamos a hablar con Botinelli. El Ministerio de Defensa también tuvo que adquirir un rol de relevancia a partir de la llegada de la pandemia al país. La cartera es fundamental para el control en fronteras nacionales y departamentales. El ministro Javier García ha seguido los operativos en primera persona mientras atiende otros frentes propios de la vida castrense en medio de una discusión presupuestal que trajo polémica por el lado de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dificultades se han presentado en esta etapa de control militar para frenar la expansión del virus? ¿Qué expectativas tenía del presupuesto nacional vinculado a su cartera? El pasado reciente también activó reacciones del ministro García. Fue crítico del accionar de la justicia en el procesamiento de Leonardo Vidal, soldado que mató a un tupamaro en 1972. Su crítica se alineó con la de Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, quien ha insistido con frenar la persecución a militares octogenarios que cometieron crímenes hace 45 años. Sobre el pasado reciente, el presente desafiante y el futuro incierto de las Fuerzas Armadas, conversaremos esta noche con el ministro de Defensa, Javier García. Muy bien, ministro. ¿Viene preparado para hablar de todas esas cosas? Por lo menos vine. Sí, seguramente. Veíamos y preparado. No, seguramente que sí. Pero antes que nada, y a propósito de que está fuera del informe porque esto ocurrió en las últimas horas, quiero hacerle una pregunta de actualidad, ¿no? Hoy concretamente ocurrió un hecho, unas declaraciones realizadas a propósito de un episodio sucedido en estos días, relacionado a la sustitución de Ero de Ruiz de la Jefatura de Policía de Montevideo, donde Gustavo Leal, sociólogo, ex integrante del Ministerio del Interior, expresó en Radio Sarandí que quería dejar claro que con esta decisión tomada por el Ministerio del Interior, de alguna manera están ellos y nosotros.
y además que deberían dar una explicación a la opinión pública. ¿Sabe por qué le pregunto esto a usted? Porque usted fue de los que respaldó más enfáticamente esa decisión. Con absoluta convicción, porque es lo que corresponde. A ver, la posibilidad que habitualmente hacemos todos, de reunirnos, de hablar, de los dirigentes políticos. El sociólogo Gustavo Leal es un dirigente político, es decir, no es un vecino, como dijo, común, como dijo un dirigente del Frente Amplio. A ver, era el candidato al ministro de Interior del ingeniero Daniel Martínez. Hizo campaña públicamente por Daniel Martínez, criticó duramente en campaña electoral al Partido Nacional, en aquel entonces candidato a la calle Pou, es decir, participó haciendo política activa, partidaria, no es un vecino que sale de la casa distraídamente y se le ocurre golpear la puerta del ministerio y dar una opinión. No, atenta contra la inteligencia de cualquier individuo o cualquier persona, señalarlo, caracterizarlo como un vecino más, no es así. En las instituciones armadas, policía en el caso del que hablamos, o en la que me corresponde a mí, las Fuerzas Armadas, hay que cuidar mucho la institucionalidad. Entonces, yo recibo habitualmente... Eso le iba a preguntar, si un frente amplista claro. le pide a usted una reunión, ¿no se la da? He dado a mí y a los comandantes en jefe. Los comandantes me avisan y dicen, miren, recibí una llamada de un diputado, recibí la llamada de un senador, de una comisión, de un dirigente político, piden para reunirme, reúnase, me informan y por lo tanto autorizo, he autorizado siempre, lo he dicho en el Parlamento. Lo que no corresponde es que el ministro del Interior, podría haber sido yo, pero el ministro del Interior o el de Defensa se enteren por la prensa de reuniones de un dirigente político con un subalterno. Eso es lo que no corresponde porque sería entrar en un terreno que a las instituciones armadas en actividad les está vedado, ¿no? Entonces, si era dar información, ¿qué problema había de avisarle al ministro del Interior que le iba a dar información? ¿Cuál era el problema? Ninguno. ¿Hubiese accedido y el ministro, Larrañaga? pero no tengo duda ninguna. Lo que no está bien es que se entere por la prensa, vuelvo a reiterar, de una reunión de un dirigente político muy notorio con el jefe de policía, que anoto, de un muy buen profesional, como es Herodes Ruiz. Pero esto no es un tema personal, es un tema institucional. De esto hay antecedentes, porque si mal no recuerdo, en el año 2006 el presidente Vázquez destituyó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por haber tenido una reunión con Sanguinetti y con Yaman Dufau, creo. Fue así, el presidente, me acuerdo como si fuera, porque yo estaba en el Parlamento, el presidente había salido embarcado y cuando volvió, ahí mismo al pie de la chalana, destituyó al comandante. Y me imagino que los dirigentes del Frente Amplio estaban de acuerdo con la actitud que había tomado. Es raro que se esté de acuerdo con esa actitud y no con esta. Por eso vuelvo a reiterar, independientemente de la profesionalidad, hay que ser muy cuidadoso de la institucionalidad. Una cosa es reunirse, otra cosa es habilitar en desconocimiento reuniones que son de tinte político. Cuando participa un dirigente político, son políticos. Se entiende la dimensión política de la decisión, ¿no? El argumento. Pero mucha gente dice, el Ministerio de Interior, la policía no se cercena la posibilidad de tener una herramienta más para atacar ciertos aspectos de la delincuencia emergente, las bandas de narcotráfico, que obviamente Leal, al haber estado tanto tiempo en el Ministerio de Interior, haber liderado los operativos Mirador, de alguna forma maneja datos que pueden serle relevantes para la actual administración. ¿No se cercena con esta decisión el gobierno de tener ese insumo extra? Diego, pero ¿por qué no presentárselo al ministro Larrañaga? Si es información, ¿por qué no decirle, a ver, Jorge, ministro, como quiera llamarle, tengo una información importante que le puede servir? Eso es lo que no entiendo. Si es información, se va al ministro, y el ministro Larrañaga, antes se decía que el Ministerio Interior era el ministerio político, ¿no? Que el ministro Interior era el ministro político, o sea, de otra cepa. Y el ministro Larrañaga, ¿qué va a decir? Se va a tapar los ojos y decir, no quiero información. Lo único que pide el ministro del Interior es que no haya reuniones con dirigentes políticos en una institución vertical, en una institución armada, en desconocimiento de la autoridad del ministerio. Bien, hay muchísimos temas, ¿no?, para hablar. Rivera fue, usted, ministro, uno de los que señaló concretamente allí, enfáticamente, que los uruguayos estábamos descuidando al virus, que lo estábamos como subestimando de alguna forma. ¿Cómo está Rivera en estos momentos? Digo esto porque las Fuerzas Armadas están participando activamente en una zona muy difícil de vigilar, además. Quizás Rivera, el Chuy y Aceguá
participen de una característica similar, con diferentes tamaños obviamente y poblaciones, que es frontera, donde dos ciudades participan en una misma unidad geográfica de dos países. Es una misma ciudad con dos países. En el caso de Rivera allí con Libramento, donde nosotros tenemos como, es obvio, jurisdicción sobre este lado y podemos tomar decisiones aquí, pero lo que pasa es que del otro lado hay tránsito. Sí. Dentro de la ciudad de Rivera, de la ciudad, hay 9 kilómetros de línea. Dentro, afuera del departamento, decenas, ¿no? Entonces, cientos. Entonces, es un tema complejo, pero, a ver, no hay que estigmatizar, me parece a mí, ¿no? Rivera. Tenemos un problema en los uruguayos. Y es que en los uruguayos en las últimas semanas bajamos la percepción del riesgo de la pandemia. Como bajar la percepción del riesgo y decir, bueno, o esto ya pasó, o no es tan complicado, o hay, como decía el otro día la gente de los científicos, del grupo asesor científico, hay como una fatiga, un cansancio por las medidas restrictivas que todos asumimos estos 7 meses. Entonces, bajamos la percepción de riesgo y yo creo que se le faltó el respeto. Y él es un enemigo biológico donde te distraes, te pega una trompada y te acuesta. Ahora, usted es doctor, además, médico. Anoche me enteré que hay algo así como una organización o movimiento, lo digo así para que ustedes lo entiendan, que en donde hay más de 30 médicos que de alguna manera niegan la importancia o la trascendencia de las medidas que se están tomando, o por lo menos no concuerdan con las mismas. Yo me enteré anoche de eso. Bueno, no concordar es parte de la libertad de cada uno. Me parece que en materia científica nosotros tenemos que movernos con los asesoramientos, los mejores asesoramientos que podamos. En el mundo, en Uruguay concretamente, se armó este grupo asesor científico honorario, que la verdad es un orgullo el Uruguay. Yo se escuchaba el otro día en Presidencia a Radi, a Cohen, a Paganini, que fueron con ellos que tuvimos, con la simpleza de transmitir que solo tienen los que saben mucho. Sí, sí. Y decía, por ejemplo, esto, ¿no? Decía, a ver, estamos analizando el presidente, bueno, el ministro del Interior, el secretario de la Presidencia, el ministro Salinas solamente. Decía, es complicado esto, decía Radio. Fíjese que estamos al este y al norte con un vecino que es el tercero en los contagios en el mundo. Sí. Y al oeste con el quinto. Sí. Y en el medio, así metiendo como una cuña, nosotros tenemos al tercero y al quinto campeones mundiales de contagios y con ciudades binacionales, es claro. Bravo. Y bueno, sin embargo, hubo una fórmula que los uruguayos llevamos adelante, que es decir, cada uno de nosotros es responsable de enfrentar esto. Con su actitud se defiende a sí mismo y defiende a la comunidad, que fue la libertad responsable. Me parece que en las últimas semanas tuvimos algunos acciones que llevaron a descuidos que hicieron que fuéramos libres, pero no responsables. Ahora, García, usted dice no estigmatizar Rivera, estamos de acuerdo porque no habría que estigmatizar a nadie en este contexto, pero sí hay una frontera seca que preocupa a las autoridades. ¿La única manera de tratar de contener es la articulación de Cancillería con las autoridades brasileñas, o hay algo que el Ministerio de Defensa más pueda hacer en esa frontera seca para parar un poco el riesgo que significa? Cecilia, cuando estuvimos, este fue en Rivera el 4º brote, yo estuve en todos. Y en hicimos un movimiento de perillas más, ¿no? Que la intendenta Gallup señalaba el otro día en su resultado, en el primer impacto, ¿no? Nosotros en las primeras veces teníamos los puestos de ciudad de frontera, mejor dicho, de zona de frontera, Curtiseiras, Ruta 27, cerca allí también de Bichadero, 3 puestos. Cuando vino el segundo brote, fuimos con el presidente, estaba el comandante Fregosi, el general de división, el jefe de brigada, colocamos 2 puestos ya casi que adentro de la ciudad, casi no, adentro de la ciudad, en las entradas norte, ¿no? Que funcionaron muy bien. El fin de semana, el viernes de mañana, estuvimos reunidos con el presidente jueves de noche, yo hablé esa misma noche con el comandante del ejército. Amparados en la ley de defensa, pusimos 3 puestos más en el microcentro, en la Internacional y Sarandí, el cruce principal, ¿no? ¿Qué efecto principal tienen? Disuasivo. La intendenta Gallup nos decía el sábado de mañana, con la sola presencia ya hubo disminución de gente, sobre todo de gente que venía de Brasil. ¿Por qué? Porque la gente va de Brasil hace muchos kilómetros, muchos vienen de ciudades de 100 kilómetros, 200 kilómetros, y había escuchado, y por las dudas no fue. Había mucha gente
este fin de semana en Rivera. Pero me decía, pero no sabe la que había el fin de semana anterior. Es más, el domingo yo estaba aquí en Montevideo, y en Instagram veo el aviso de un free shop, del lado uruguayo, que decía, era una especie de alerta, ¿no? Decía, miren que lo que están haciendo con todos estos controles no es que esté cerrada la frontera, vengan. Quiere decir que ya habían dado cuenta que había cursado en el alerta, ¿no? efecto. Aparte del efecto disuasivo, el efecto concreto desde el punto de vista migratorio y sanitario, la prevención sanitaria. E hicimos otro media vuelta más de perillas. El viernes de mañana, hablando con Larrañaga, es tarea de migraciones, charlamos y llegamos a la conclusión que había que extender, la decisión la tomó él, que es el ministro del Interior, que había que extender un sticker que se coloca a los camiones, con el protocolo de los camioneros, y cuando cumplían el trámite migratorio y el hisopado negativo, en las últimas 72 horas se colocaba un sticker. Ahora se le va a colocar en estas horas, se estaba haciendo la impresión, a todos los vehículos. Entonces, cuando un vehículo quiere ir para el sur, por ejemplo, en Curtiseira, que está el puesto militar, y a simple vista, el efectivo hasta allí sabe si pasó o no pasó, aparte de hacer los trámites. Ahora, ya si no tiene el sticker, no hay que hacer nada más. Vuelta para atrás y a cumplir con lo que hay que cumplir. Se va a aplicar en turismo también, en el turismo de verano. En el verano. Además de eso, le diría que casi todos los días estamos detectando gente que quiere pasar en forma ilegal lo digo irregular, sin haber pasado por migraciones. Porque pasa por algún lugar a frontera y tiene que agarrar las 5 para ir para abajo. Ayer nomás, un ciudadano de nacionalidad brasileña. En las últimas semanas son 105 personas que quisieron pasar así, básicamente brasileños, de vuelta para atrás. García, otro frente de batalla que tiene el Ministerio de Defensa con sus Fuerzas Armadas es el combate al narcotráfico. En los últimos días tuvimos esta información de una incautación, no récord, pero importante, de 450 kilos de cocaína que fueron desembarcadas en un campo en Salto, un operativo en conjunto, Fuerzas Armadas, Policía, o sea, un trabajo de inteligencia de largo aliento que finalmente tuvo sus frutos. Pero también vimos y circuló este video de la avioneta que había dejado el cargamento y empieza a carretear al poco tiempo que el helicóptero que estaba al frente del operativo toca tierra y trata de detenerlo, ¿no? Pocos segundos incluso. Sí, pocos segundos. Empieza a carretear y lo vamos viendo y se va. La escolta hasta Brasil. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado de haber estado reglamentada la ley de ríos con esa avioneta? Bien. Primero, muchas gracias por la pregunta, porque está bueno, porque circula mucho por las redes. Él hace siempre buenas preguntas. No, pero a ver, a mí me llamó la atención esto en estas horas. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es el objetivo del operativo? Que lleva adelante la policía, básicamente, porque el helicóptero lleva a los pilotos de la Fuerza Aérea, el resto de las fuerzas especiales de la policía. ¿Qué es lo más importante? Haber incautado media tonelada de cocaína de un valor millonario en dólares. Hasta el día de ayer haber procesado, formalizado a 9 integrantes y me enteré que hay 4 o 5 personas más que hoy fueron llevadas a juzgado. No sé, 13, 14 personas. Que es desarticular una célula de narcotráfico, que significa la droga y la célula, corrupción, daño, muerte. Que hubiera estado, si no se hubiera incautado, en cualquier parte del país esa droga. ¿Es eso lo más importante o es la avioneta, el avión de pequeño porte, como se dice técnicamente? Para mí lo más importante es haber terminado una célula de narcotraficantes y con media tonelada de cocaína. Porque no hay que olvidarse, nosotros a veces somos frágiles de memoria los uruguayos, que hasta no hace mucho nos llamaban de Alemania, como nos llamaron, y nos decían, uruguayo, mirá que acá hay 6 toneladas de cocaína que les entró al país, les salió al país y ustedes no la vieron ni en colores. Está acá. ¿Y eso no pasa hoy? Sí, eso va a seguir pasando, ¿no? Bueno, pero yo digo, cuando se incauta, me parece que lo importante es la desarticulación de una banda de narcotraficantes, meterlos presos y agarrar la droga. No, eso está claro, pero el tema del río. No, pero esto, lo primero es lo primero, ¿no? Y fue un operativo extremadamente exitoso y yo quiero felicitar a la Policía Nacional, porque hay que estar un mes panza abajo, 24 horas, esperando que llegara esa banda y ese avión, ¿no? Así que, si no reconocemos eso, no prestigiamos un trabajo muy riesgoso, porque la gente que está ahí, la policía, está arriesgando su vida por estar ahí. Se está enfrentando no a rateritos, se está enfrentando a criminales pesados. Primera cosa. Segundo,
ley de derribo. Se derriba lo que está en el aire, pero lo que está en el piso no se puede derribar. Claro, acá estamos viendo, ¿no? Como carretea y en un momento toma Claro, vuelo. Entonces viene la segunda parte. Vamos a poner esta hipótesis, porque todo tiene su que ver, porque ahora apareció una cantidad de gente que sabe de operativo contra el narcotráfico como si toda su vida hubiera sido policía especializado. Eso siempre pasó. Usted se Es imagina. muy uruguayo. No, yo lo conocí en el fútbol, ¿no? Muy Pero en operativo contra el narcotráfico. Técnico de fútbol habemos 3.400.000, pero Porque no había sido dirigentes ministro. operativos contra el narcotráfico no sabía que éramos tantos, ¿no? Sí. ¿Usted se imagina ese helicóptero de frente contra la avioneta y en una maniobra de esas riesgosas, esas aspas así, reventando y saltando, porque si usted lo pone ahí, el avión arrancaba, repartiendo hierro para todos lados? ¿Usted se imagina la tragedia que puede haber sido? ¿Con qué me quedo yo? Con el operativo exitoso y le respeto y cuidar la vida de los efectivos que participaron, porque todo lo demás puede estar lindo para la televisión, pero puede haber sido un riesgo enorme para los efectivos que participaron. Porque me queda una duda de si Por eso- en el marco de la ley de derribos se puede convocar a aeronaves que estén en la zona para que despeguen y persigan esa Con avioneta. Con pregunto, armamento, me faltaba un además, que dato no tenía el importante, me helicóptero. parece un dato importante que no di. En el momento, pues yo digo, la avioneta estaba en el piso, así que no se puede derribar lo que está en el piso. Pero en el momento que el avión de pequeño porte, porque cuando se dice avioneta los especialistas dicen así, no se llama, el avión chico posa, en Durazno parten 3 aviones. Uno caza, una 37 de los que tenemos, a poquito tenemos de la Fuerza Aérea, rumbo allí. Tenemos aviones que no tienen radar, así que la única posibilidad es a vista pura. Cuando no los ve, no es como- Aviones sin radares. Sí, es así. Pero tenemos material del Añares, ¿no? Ahora después hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Esto que sucedió al lado de la frontera. En pocos minutos estaba. Cuando llegó ya se había ido. Fue el helicóptero, que no es un helicóptero artillado, es un helicóptero de transporte, e hizo lo que corresponde hacer, que es la transferencia a la Fuerza Aérea Brasileña de este vuelo. La policía que estaba disparó y agujereó el tanque. La policía que estaba en tierra. La que iba en helicóptero que bajó. Helicóptero, claro. Sí, sí. La filmación ven que bajan. Son todos efectivos de la policía. Pero un avión, perdón, la última. Sí, Disculpe sí. que insiste, porque me interesa saber, tratar de hacerme una composición de imagen de qué pasaría en un caso tipo de derribo. O sea, parte un avión a perseguir a este avión de pequeño porte, no digo más avioneta, y eventualmente podría derribarlo. El derribo esto es un protocolo, la ley de urgente consideración, porque aparte pasa una cosa notable también. Yo fui hace 2 meses y poco al Parlamento a informar, a argumentar a favor de la ley de derribo. Me dieron palo como en la llamada, ¿no? Me dijeron algunos que era legalizar la pena de muerte, porque una vez que se derriba un avión que está abajo cuando llega, se imagina, cuando cae, sin un proceso judicial. Ahora me he encontrado que hay gente que criticaba la ley de derribo y que ahora pregunta por qué no se aplicó. Llamativo. Pero bueno, el derribo es el último paso. Tiene un protocolo, que es el que estamos, la ley dice algunos elementos, pero ahora estamos en el reglamento que se está terminando en estas horas en el Ministerio, lo establece con precisión, un protocolo de 4 o 5 pasos, donde el último es la neutralización. Porque usted no es que pase un avión y le tire un cohetazo porque no se identificó. Sí. Eso sería una irresponsabilidad. Por eso esto es un tema que hay que tratarlo con mucha precisión jurídica, porque las consecuencias son gravísimas. Ministro, se ha hablado a propósito del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, del interés de Uruguay de que la DEA venga a nuestro país a contribuir concretamente con los esfuerzos uruguayos. Hay países que han sentido mucha inhibición frente a la presencia de la DEA. ¿Por qué o cuáles son los beneficios que traería eso concretamente? Es un tema típico para Jorge Larrañaga, porque es allí que está en Claro. esa jurisdicción, pero yo puedo decir en términos generales. Si recién charlamos a partir del episodio del jefe de policía, que es buena la información, cuán buena puede ser la información que dan países que tienen una enorme capacidad de tecnología más que la que tenemos nosotros. Si el objetivo es bueno, obtener información, dentro de los marcos de cooperación que hay, yo le digo bienvenida a esa información, porque el objetivo que tenemos es combatir uno de los crímenes que más corrompe a las sociedades y a la nuestra también. Y si tú me permitís, Jorge, yo creo que este concepto, porque no es tradicional que las Fuerzas Armadas participen en este tipo de tareas, porque esto es seguridad interna. Esto participa de una nueva definición que tenemos sobre la defensa.
La defensa nacional no es un tema de los cuarteles, no es un tema de los militares. La defensa nacional es un tema de los uruguayos, de la sociedad. Defensa y seguridad son cara y contra cara de un mismo valor, que es que cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas estén más seguros. Por eso, el Parlamento, la unanimidad del Parlamento, esto es un buen dato, hace 2 años atrás, en el 18, votó la ley de frontera, que le dio jurisdicción en materia de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Es histórico, por unanimidad. Si esto pasaba hace unos años, digo varios años atrás, era medio difícil que sucediera. Unánimemente, el Parlamento, gobierno del Frente Amplio, por unanimidad todos dijimos, hay que darle, vamos a darle, una franja que son 20 kilómetros del área más sensible que tiene un país. Siempre digo, si en nuestras casas dormimos con la puerta abierta o la ventana abierta, cantado que nos entraría en algún momento. Bueno, la puerta y las ventanas del país son las fronteras. Si las dejamos abiertas sin control, alguien se va a meter. Se hablaba del concepto colador incluso. Es que es así. Solo un detalle, a propósito de la información. Una frase más. Por eso se le da jurisdicción en la quinta parte del territorio nacional, porque uno suma esa área de 20 kilómetros en la quinta parte, a los militares. Hablando de información a propósito del narcotráfico, ¿se tiene más información sobre esta célula desarticulada con la avioneta, más allá de que la avioneta haya volado para Brasil? ¿De dónde puede proceder? ¿Si hay una organización internacional detrás? Yo no tengo información porque ahí sí que está en ámbito judicial, en fiscalía. Sé que la fiscal Ferrero es la que llevó adelante la investigación. Sé que había gente que no era compatriota, creo que bolivianos o algo, o una otra nacionalidad, pero la información la tiene la justicia. García, ¿a quién creen que le confían más? ¿En quién creen que confían más los uruguayos? ¿En los empresarios o en las Fuerzas Armadas? No voy a hablar de si son los empresarios porque no tengo eso. Sí puedo decir que la institución Fuerzas Armadas, si no es la primera, está ahí. Pero no solo digo frente a los empresarios, frente a los políticos también. O frente a, no sé, póngale la profesión, los periodistas, lo que quiera. Porque hay estudios de opinión. Yo creo que el último había un estudio de opinión, no sé si ustedes lo tienen. El primero era la institución, la Fuerza Armada. ¿Quieres saberlo? Gustavo Tinelli ahí. Si lo tiene. Ahora no me queme si no es así. Pero si no es el primero, anda por ahí. Lo tengo acá, pasando. Más o menos por ahí. Eduardo, bienvenido. Antes que nada, bienvenido a Periodistas. A partir de ahora vamos a estar con Eduardo Botinelli siguiendo el pulso a la ciudadanía a través de las encuestas de Factum. Y justamente arrancamos con el nivel de confianza en instituciones 2020, ¿no? Sí, bueno, es el cierre del 2019. Lo importante acá es poder mirar no solamente cómo es la confianza en distintas instituciones, que es distinto a cuando hablamos de organismos públicos, por ejemplo, que suelen estar muy personalizados. Esto es más, digamos, de largo aliento y mirar un poco cómo ha sido la evolución y cómo son las diferencias dentro de la opinión pública uruguaya en términos de confianza hacia, en este caso vamos a focalizarnos en las Fuerzas Armadas como tema del programa, ¿no? Entonces, en la primera placa que podemos ver muestra un poco el ranking de las principales instituciones. Y en verdad no aparece primero ni segundo, pero hay algunos matices. Por ejemplo, en los rankings internacionales, por ejemplo, los bancos no aparecen y nosotros lo incorporamos como uno de las instituciones que forman parte del poder, ¿no? Bueno, los bancos y la policía son los que generan mayor confianza en la población. Este número es un número que se produce, se llama índice Factum de imagen, que lo que toma en cuenta es las opiniones positivas y de alguna forma se pondera en función de la no opinión, del grado de conocimiento y las opiniones neutras. Básicamente refleja cuánto confían en un número resumen que nos permite comparar, que vamos a ver que es útil cuando hacemos la línea a lo largo del tiempo. Pero entonces las Fuerzas Armadas se ubican en esta tabla de 9 lugares en el cuarto lugar, es decir, está en el medio un poquito hacia arriba de esta tabla, por encima de del Parlamento, por encima de los partidos políticos, de los sindicatos, de los empresarios, que era el ejemplo que ponías vos, ¿no? Es decir, queda en un lugar medio de la tabla, con una opinión, con un nivel de confianza que es, digamos, medio hacia abajo. Es decir, y esto ahora lo vamos a poner en contexto, porque si lo hablamos solamente en las Fuerzas Armadas puede dar un significado, si lo miramos en el contexto de las instituciones es otro. Vamos a ver en la siguiente placa para ver justamente cómo ha evolucionado la confianza en las Fuerzas Armadas, tanto
la línea verde son las Fuerzas Armadas, la línea punteada en azul es el promedio de las instituciones. Bien. ¿Ah? Entonces, ¿qué vemos? Que desde el 2010, agarramos los últimos 10 años, la línea de las Fuerzas Armadas ha estado prácticamente durante todo el periodo por debajo del promedio que tiene el conjunto de las instituciones, pero muy pegado, muy cerca, es decir, suele estar muy cerca del promedio, es decir, hay varias instituciones que están por debajo y tiene algunas que están por encima. Me interesa este pico, ¿no? De 44, si sucedió algún hecho puntual. 2018 tuvo algunos eventos importantes para las Fuerzas Armadas en términos de 2017-18, de visibilidad pública del comandante en jefe, tuvo visibilidad pública en hechos de catástrofes naturales, es decir, hubo un momento donde las Fuerzas Armadas tuvieron mayor visibilidad pública que lo que venían teniendo, ¿no? Lo otro que tenemos para ver es cómo es este grado de confianza en distintos sectores de la población, ¿no? El primero que podemos ver es la diferencia que hay entre Montevideo y el interior. El interior tiene más confianza que Montevideo, es decir, este es el promedio que tiene. Para cada categoría, la línea azul marca cuál es el promedio de confianza en las instituciones que tienen. Los de Montevideo se ubican acá, los del interior por acá, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? En el interior, el nivel de confianza en el promedio de instituciones es muy similar. Pero en las Fuerzas Armadas hay una diferencia importante. Hay mucho más confianza en el interior del país que en Montevideo en las Fuerzas Armadas. Esto tiene dos grandes explicaciones. Una geográfica, es decir, donde las Fuerzas Armadas tienen mayor presencia, y otra político-ideológica, es decir, el peso que tiene el Frente Amplio en Montevideo en comparación con el interior del país. Pregúntale a García, cuando llega a una ciudad del interior, lo reciben las multitudes, se llega a Montevideo y la familia. ¿Es así? No, la pregunta es, ¿el campo es? No, esto fin del año pasado. Bueno, sí. me dio con trampa. No, claro, por eso. Esto se termina. Ahí, Eduardo, por eso yo le preguntaba a Jorge recién, y me pasó, porque veía que era 2019. Estamos en el 2020 con un fenómeno que no es nada menor, que es la pandemia. Claro. Y yo estoy seguro, no estoy seguro porque es imposible, ¿no? Es contrafáctica la observación. Pero así como tú marcabas lo del 18, seguramente si marcas lo del 20, hay un protagonismo de trabajo, de cercanía, de ayuda de la institución Fuerzas Armadas con la sociedad muy notoria. Por eso cuando yo me he cortado en 2019, digamos que esto era hasta el 2019, gobierno anterior. Sí. Pero ahora mirando, sobre todo mirando lo que ha sido a lo largo, incluso si nosotros miramos el 2000, ¿no? Como para 10 años para atrás, las Fuerzas Armadas tenían mejor imagen, pero también el conjunto de las instituciones se ubicaban 10 puntos por encima de lo que están ahora. Pero hay un contexto, hay Eduardo. distintos Esto está bueno porque escenarios. si me lo permiten. Yo tengo acá lo que estás proyectando, Jorge me lo facilitó. La serie es 2010-2019. Aquí hay, sin hacer valoraciones, hay un gobierno que tenía un discurso particular frente a las Fuerzas Armadas. El contexto político, el discurso institucional del gobierno hacia las Fuerzas Armadas es muy diferente que el que existe ahora. Y no podemos evadirnos de ese contexto político, esa exteriorización institucional hacia una institución cuando se mide su popularidad. ¿En qué cambió principalmente el discurso? El respeto, sin duda ninguna. La falta de prejuicios. Es decir, ¿por qué se podría hacer lo que estamos haciendo hoy con Fuerzas Armadas que están cerca de la población, que participan en el combate a la pandemia, que participan fuertemente en todo lo que significó los planes de invierno, alojar gente, casi o más de 600.000 platos de comida? Entonces, participando en políticas sociales, participando en políticas sanitarias, participando en políticas de seguridad. Esto no se hacía. La aplicación salieron a levantar basura en emergencia sanitaria, bueno, ¿no? Sí, pero eso es un punto pero es un pasó. punto que nos pareció muy bien. Pero fíjate tú, Cecilia, política de seguridad, que es uno de los reclamos más importantes de los uruguayos. Sí. Eso es a partir del 16 de marzo de este año, porque la ley de frontera estaba aprobada, pero no se aplicaba. La aplicó este gobierno 16 días después de haber asumido. Fue votada por unanimidad, pero no se quiso aplicar. ¿Por qué? Porque había una visión de prejuicio.
Entonces, esta serie que muestra Eduardo, por eso digo, habría que ver la situación hoy. Esto es hasta el año pasado, con un contexto político que todos conocemos y con una serie que implica una institucionalidad de ese contexto, de ese discurso. Vamos ahora, en ese ciclo, perdón, en ese ciclo, ministro, debemos admitir que hubo un ministro de Defensa como Fernández Huidobro que defendió muchísimo las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, no sé cómo fue el resultado de su gestión, pero en su discurso, concretamente, era de proximidad a las Fuerzas Armadas. Tú me permitirás, Jorge, que yo no opine sobre una persona que no está con nosotros, por una cuestión ética, que falleció. Sí puedo decir algo muy notorio que grafica esto. Hace, ¿cuánto? 10 meses atrás, en plena campaña, hubo una persona muy importante en el Uruguay, expresidente de la República, que dijo: los soldados son carne con hoja y uniforme. Y eso lo dijo Mujica. Y eso exterioriza una visión política. Entonces, es bien diferente el contexto que había que el contexto que hay ahora, donde hay un gobierno que conduce a las Fuerzas Armadas, que las conduce políticamente, pero que parte del respeto y sin prejuicios, como se conduce a la policía o como se lidera en materia económica o en cualquier otra materia. Porque Bien. no se puede gobernar con prejuicios a una institución pública. Bien, vamos a una placa más y a la pausa. Bien, lo otro interesante era ver cómo es el nivel de confianza por clase social o por nivel socioeconómico, como se conoce habitualmente. Esto también muestra un elemento interesante, que es que a medida que baja la clase social, aumenta la confianza en las Fuerzas Armadas. Probablemente tenga algo que ver lo que mencionaba el ministro con respecto a la presencia que tiene en determinados contextos y en determinados contextos económicos, socioeconómicos y contextos de emergencia sanitaria, en este caso de emergencia sanitaria, en emergencias, digamos, climáticas o demás, que suelen afectar más a los niveles más bajos. Y la otra diferencia sustancial es la que hay en la confianza que hay entre votantes del Frente Amplio, que es muy baja, 21 puntos, versus la confianza que despierta entre votantes de la coalición, que es 64 puntos. Es decir, estamos hablando de niveles de confianza malos entre los votantes del Frente Amplio y muy buenos en los votantes de la coalición. Es decir, es una institución que de alguna forma parte aguas en términos de posicionamiento político. Como podemos ver también con los ahí está sindicatos. la respuesta científica a lo que estaba diciendo. Es esa, ahí está. Y agrego lo anterior, le decía Jorge, si me permitís, Sí. con respecto a la aceptación o a la cercanía en los sectores más populares. Yo creo que hay un dato sociológico no menos, Eduardo, y es que la extracción social del personal de la Fuerza Armada es popular. Es decir, de los 26.000 efectivos, 22.000 o 23.000, que es el personal subalterno, es personal que viene de los sectores más populares y más carenciados del Uruguay. Y del interior. Y del interior. Y si uno va más cerca, quizás mucho más del norte del Río Negro que del sur del Río Negro. Entonces uno entiende que su vecino, en un barrio que es militar, yo lo veo como el vecino, no tengo prejuicios. Si es un par mío. Por eso creo que eso tiene una explicación sociológica clara. Gracias por esto, que ha sido realmente muy bueno. Dentro de algunos minutos nos vamos a encontrar nuevamente con el director de Factum. Nosotros vamos a la pausa y volvemos enseguida también con la presencia, por supuesto, del ministro de Defensa. Más adelante vamos a estar hablando de los resultados que en materia psicológica ha traído la pandemia entre los uruguayos. Vamos a tener a un especialista a propósito de ese tema. Si nos da el tiempo, se dio a conocer el gabinete hoy de la próxima intendente Carolina Cose. Renunció el presidente del Barcelona, un tema que nos interesa a los uruguayos, porque a la vez que estaba renunciando, Suárez estaba jugando y ganando con el Atlético de Madrid. Vamos a ver si todo eso podemos de alguna manera hacer tiempo aquí, en Periodistas. Se cumplieron 75 años de la existencia de Naciones Unidas en medio de muchísimas críticas, que tiene que reformar el Consejo de Seguridad, que es demasiado hermético, que la realidad de hoy no es la de 1945, que no ha podido evitar 9 años de guerra sangrienta en Siria o una hambruna atroz en Yemen o 20 años de intervención en Afganistán. Es cierto,
pero cualquier persona que haya estado en una zona de conflicto sabe que sin Naciones Unidas o cualquiera de las agencias, ACNUR, muchas que tiene, esa realidad sería mucho peor todavía. Vemos un breve informe sobre esta realidad. Naciones Unidas conmemoró esta semana, sin celebraciones, los 75 años de su creación. En 1945 el objetivo era promover la paz y evitar otra guerra mundial. 75 años más tarde hay coincidencia en que sigue siendo una organización indispensable, pero si hay algo que no ha evitado, es la guerra. Uruguay fue miembro fundador y tiene una participación destacada en el brazo armado de Naciones Unidas, las misiones de paz. No solo Uruguay fue miembro fundador de Naciones Unidas, sino que fue parte de los primerísimos despliegues en misiones de paz. O sea que esa tradición está ancladísima en este país y es un aspecto de la colaboración y del rol que juega el país en Naciones Unidas que más valoramos. De hecho, recientemente se amplió el contingente que está en los Altos del Golán y además no solo es el número per cápita, que en el caso de Uruguay es bien alto, de tropas que tenemos, de cascos azules en misiones de paz, sino la calidad y la capacidad con que llegan esas tropas. De hecho, no es extraño que aquí en Uruguay, a través del ENOPU, el centro de formación, se estén dando capacitaciones en temas de protección de civiles, protección de la infancia, temas de género, en el contexto de misiones de paz que luego se trasladan a otros países. Casi 50.000 uruguayos han vivido la guerra como integrantes de las misiones en al menos 40 países desde 1988 y 35 murieron en las misiones. En la actualidad, más de 1.000 efectivos están desplegados en República Democrática del Congo, en los Altos del Golán entre Siria e Israel, en el Líbano, en República Centroafricana, en la frontera India-Pakistán y en Colombia. También hay presencia de efectivos uruguayos en el Sinaí, Egipto. La participación en misiones de paz se ha transformado, desde hace ya muchos años, en una de las tareas prioritarias de las Fuerzas Armadas uruguayas. Aportan ingreso de divisas, entrenamiento y experiencia. La contracara son las críticas a la existencia misma de las misiones de paz, por quienes las consideran ocupantes y su escasa capacidad de evitar la guerra. También la sombra de los abusos y la corrupción entre sus miembros. Pese a las críticas, Naciones Unidas sigue siendo el principal proveedor de ayuda humanitaria y las fuerzas de mantenimiento de la paz operan en más de una docena de zonas inestables, que serían mucho más miserables en su ausencia. Se ha dicho que los periodistas son los únicos que van a la guerra porque quieren, pero a eso teníamos que agregarle a algunos de los militares uruguayos. Van a las misiones de paz, muchos porque quieren. Por supuesto, es un sacrificio, sí, familiar, pero muchos con los que he hablado dicen, me siento útil cuando voy ahí, me gusta. De hecho, muchos dicen, cuando vuelvo no sé qué hacer. Esa es una realidad. La guerra es un negocio, pero para nosotros la paz es un negocio, ministro, porque Uruguay, primero, recibe ingentes ingresos por este motivo, los militares por un lado y el ministerio por otro, pero además quiere invertir en los lugares donde Uruguay tiene presencia, ¿verdad? Quiere que Uruguay pueda vender a esos lugares. O también, por ejemplo, tenemos la Escuela de Paz, que quiere que sea ahora un lugar internacional, que Uruguay sea una referencia, porque lo es. Hay un fragmento que teníamos que haber visto donde dice que Uruguay es una referencia en todo el mundo en cuanto a misiones de paz, por la conducta de sus soldados. Han sido criticados, por supuesto, han habido denuncias, pero es un referente en comparación con otros lugares. Pero mi pregunta es esta, ¿cuánto del presupuesto del Ministerio de Defensa, en cuanto a las inversiones que hace, y también cuánto de lo que gana un soldado depende de ir o no a estas misiones? Hasta 2016 eran unos 50 millones de dólares, ahora son unos 30, ¿es así? Sí. Primero, María Eugenia, la paz no es un negocio, la paz es una vocación. Uruguay tiene una larguísima tradición de participación en misiones de paz de Naciones Unidas. ¿Saben cuándo arrancó? 1935, en el Chaco Boreal, con observadores, ¿no? Claro. Después tuvo su irrupción en la década del 90, ¿no? Mozambique, etc. Pero es una larga tradición que forma parte de nuestra política internacional. Nosotros tenemos fuerzas armadas que habitualmente, si la definición fuera estricta, bueno, están preparadas para la guerra. No. Nuestras Fuerzas Armadas, si bien tienen un fundamento, nuestras Fuerzas Armadas son especialistas en la paz. ¿Por qué nos convoca Naciones Unidas? Porque somos de los mejores en el mundo. Y buscan a este país chiquitito, que tiene una larguísima tradición, con soldados muy pobres,
con oficiales muy profesionales que han sabido en los lugares más difíciles. Yo todos esos lugares que están mostrando ustedes, yo los conozco, he ido. Y hay que ver la reacción de la población cuando ven las 9 franjas y el sol acá, que es bien diferente cuando ven otra bandera acá. Entonces, ese capital político es muy importante desde el punto de vista del Uruguay. Nosotros estuvimos en el Consejo de Seguridad de Uruguay, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no por otra cosa que por estar en las misiones de paz, por ser líderes en misiones de paz. Pero aún así lo se nuestro no es recortó hacer mucho. la guerra, lo nuestro es hacer la paz. Y en eso tenemos mucho que enseñarles a los más poderosos del mundo. Dicho esto que fue, no me quiero evadir, María Eugenia, los números son más o menos como los que decís tú, digamos, cuando el ingreso era, porque tampoco en esto hay que ser teórico, aquí está la decisión en materia de política internacional, pero también vamos a tenernos claro, como dijiste tú, los muchachos y muchachas que pertenecen a los sectores más populares de Uruguay, tienen la necesidad también de mejorar su calidad de vida. Claro. Entonces hacen el sacrificio y cuando vuelven que se hace el baño, que se le agrega una pieza para los muchachos, los hijos que se van independizando, se agrega la loza a la casa, se mejora la situación de vida de cada uno. Los muchachos que llegaron hoy llegó el tercer, tú lo decías, lo hablamos fuera de aire, el tercer contingente, estuvieron 1 año y medio, deberían haber estado 1 año. Hoy vinieron papás que conocieron a sus hijos, conocieron a su familia cambiada. Y está todo bien conseguir un mango, pero es un sacrificio. Yo me acuerdo, les cuento una anécdota. Cuando estuve allí, donde está, una de las imágenes anteriores que era en Goma. En Goma, donde está la base, una de las bases más grandes, la más grande, en Congo, hay una pista de aviación. Yo fui hace 2 años, mayo del 2018. Y había un custodio de la pista, compatriota, un soldado del norte del país, y podría decirles el apellido, no se lo voy a decir, porque el tema no es ubicarlo a él. Y me dice uno de los oficiales, pregúntele cuántas misiones lleva. Entonces le pregunto, fulano, cuénteme, ¿cuántas misiones? 9. 9. 9. 9 misiones. Me dijo, sí, me dijo, pero con 9 misiones yo le pagué la carrera de médico a mi hija. Y bueno, Esa historia se repite. es importante para ellos. Ahí vamos a tener que hacer un picado de temas porque quedan cosas muy importantes con el ministro de Defensa. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con el caso Gilberto Vázquez, las actas? ¿En qué está eso? Eso está, bueno, en el ámbito legislativo, como ustedes saben, con la Comisión de Derechos Humanos que tomó jurisdicción, y después en el ámbito judicial. Nosotros lo que hicimos del Ministerio de Defensa fue brindar información que se nos solicitó. No hay más misterio que ese. Es decir, se nos pidió una información, nombramos una persona al principio, al subdirector de Secretaría, el doctor Goni, al principio de marzo, porque nos había dicho el ex ministro Bayardi de que los pedidos de acceso a la información eran muy frecuentes. Y dijimos, si son frecuentes, nombremos a alguien que se encargue y se profesionalice en esto. Y llegó un pedido de información, en este caso de familiares, fue y se le entregó. Ahora, Después nos enteramos que lo habían solicitado y no se les había entregado. Pero eso no es cuestión nuestra. Nosotros cumplimos con nuestra obligación, que es cumplir una ley que nos pide acceso a información. No le diría que todos los días, pero toda la semana estamos mandando, era así el tema, ¿no? Hay pedido de acceso a información de todo color. O sea, el tema de derechos humanos obviamente es uno destacado, pero hay de todo tipo. Eso le iba a preguntar, si no podría repetirse este caso, no concretamente de pronto en una situación de estas, pero si no habrá cosas valiosas allí que hoy de pronto se están tratando de buscar y no se encuentran por otro lado. Yo no soy un rabdomante de los expedientes. No ando con una varita a ver dónde hay un expediente que pueda. Cuando se me pide, porque no podría estarlo, es decir, ir a expedientes como este, que era de 2006, no podría gobernar, tendría que dedicarme a hacer historia para atrás. Entonces, cuando se me pide, lo buscamos y lo damos. Y si hay que tomar alguna acción, se toma alguna acción. Ese Perdón, funcionario... no quería olvidarme de lo que estaba sucediendo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde fue la ex directora de Jurídica del Ministerio de Defensa a dar su testimonio, y ahí aparecen contradicciones, ¿no? En su momento se dijo, el propio presidente que dijo que él no recibió las actas, con el material no recibió las actas, en donde Gilberto Vázquez dijo todo lo que trascendió. La directora de Jurídica, al parecer, y lo dijo, porque creo que ya está la taquigráfica, dijo que sí se había elevado todo el material. El ministro Bayardi, el ex ministro Bayardi, salió a responder a la directora de Jurídica, Uller, diciendo que en realidad parte de las actas
no estaban digitalizadas con el expediente cuando circuló para la firma de la ministra, como diciendo que en realidad no estaban las actas. Entonces, estamos un poco trancados en eso, que es de vital importancia para dilucidar efectivamente si hubo una omisión o no por parte del entonces presidente y también la ministra Berruti en cuanto a lo que dijo Gilberto Vázquez en ese momento. ¿Qué piensa García sobre esta contraposición de versiones? Una opinión y una experiencia personal. ¿Cuántas veces al año un presidente de la República, el doctor Vázquez o cualquiera de ellos, recibe un expediente que si en la tapa dice Gabazo o en la tapa dice Gilberto Vázquez? ¿Cuántas veces al año? Una vez en 5 años, y justo Gabazo, Gilberto Vázquez, la gráfica de la violación a los derechos humanos, ese justo no se lee. O sea, usted lee expedientes con pedidos de licencia, con banalidades administrativas, y no lee la del nombre que más recuerda la violación y la tortura en el Uruguay. Pero aparte, ahora le transmito una experiencia personal. A mí el doctor Bayardi, en la transición, me dio un tribunal de honor que quedaba pendiente. Abrió el cajón de lo que era su mesa de trabajo y ahora es mi mesa de trabajo, y yo así, una libreta, una carpeta de esas canalizadas, ¿no? De plástico azul, así me dijo, este es un tribunal de honor. Ahora están todas las actas. ¿Por qué? Porque lo natural, nadie firmaría un tribunal de honor sin leer el expediente. ¿Podría entenderse que un presidente de la República, una cosa tan sensible, lee una licencia y no lee un expediente de uno de los nombres que está más asociado a la tortura y al crimen en Uruguay? No. Última pregunta, Cecilia. Sí, bueno, quizá con el nuevo funcionario encargado de dar toda la información se eviten este tipo de cosas. Recién preguntaba Jorge justo si podría haber otros tribunales que arrojaran nuevos elementos, cómo viene eso, y también los elementos que aportó el Ministerio de Defensa a lo que son posibles ubicaciones de desaparecidos. ¿En qué quedó todo esto? Bien, primero, tenemos una relación muy buena de trabajo con la institución de derechos humanos. Cuando yo asumí o tomé posesión del cargo el 2 de marzo, yo estaba director de la institución el día de la Asunción, yo los invité especialmente, yo terminé con una frase, que sabía que no iba a pasar desapercibida. Yo dije que este ministerio que asumí ese día iba a trabajar con un horizonte, y el horizonte era trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos, y que no había paz en la medida que hubiera hogares de uruguayos donde no reinaba la paz. Y todos sabían que estamos hablando de los temas de los desaparecidos. Tengo una muy buena relación con la institución y información que me ha llegado la he provisto a la institución, porque es la que puede llevar adelante las investigaciones, porque la ley aparte ordena que sea la institución. Y así hemos trabajado, es decir, yo no puedo tamizar, no tengo elementos para ver qué información es medianamente consistente o no es consistente. Hago una primera vista y le traslado en este caso al doctor Tyler, que es el presidente, pero aparte con quien más hemos trabajado en esta circunstancia, con la doctora Mota también. Es lo que debo hacer por obligación legal, pero te agrego, es lo que hago por convicción. Gracias, ministro. Gracias por habernos acompañado. Señores, hacemos una pausa, ya vamos a ingresar en otro de los temas prometidos. Vamos a estar dialogando además con el doctor Alberto Chertok, que ya está en estudios. ¿Cómo nos afectó la crisis del coronavirus emocionalmente, mentalmente? ¿Cómo nos sentimos los uruguayos al inicio de esta pandemia? Bueno, seguimos con Eduardo Botinelli, quien trajo datos al respecto de cómo enfrentamos desde nuestra emocionalidad la irrupción del coronavirus en Uruguay. ¿Qué arrojaron estos datos que fueron entre marzo y mayo, verdad? Sí, el comienzo de la pandemia, digamos, hicimos un estudio para ver cuáles eran las reacciones. Una, y vinculada al tema que se va a tratar en el programa, era, bueno, cómo se siente la gente, cuál fue la primera reacción o qué se acercaba más a lo que sentían. Y ahí lo que vemos es que hay un 9% que sentía angustia. Un 67% que sí le preocupaba, pero no sentía angustia, y después, bueno, menores niveles. Y eso fue cambiando lentamente, es decir, cambió desde el arranque, digamos, el lunes siguiente a los primeros casos. Cuando vimos que el gobierno suspendió las clases, todas las medidas que se estaban tomando, ahí pasó un 68% de personas que sentían angustia o preocupación. Claro. Pero esto aumentó en los 15 días siguientes, es decir, cuando empezó a decantar en la gente
más preocupación sobre lo que podía llegar a ser la pandemia. Y después, cuando no se dispara la curva, digamos, pasó la semana de turismo, Semana Santa, a fin de abril, principio de mayo, empezó a caer y después lo vemos a lo largo del tiempo que ha ido cayendo la preocupación con cambios que se van dando en la evolución de la pandemia. Lo otro que vamos a ver es cómo afecta en términos de los distintos segmentos de población en forma diferencial lo que es la preocupación o la angustia. Según la franja etaria, según por ejemplo. franja etaria, según, por ejemplo, en Montevideo, que fue el epicentro inicial, digamos, de los casos, generó más preocupación que en el interior. Hubo momentos que decían que el interior casi que ni se habían enterado todavía, sobre todo en los departamentos que no tenían ningún caso por muchos meses. Claro. En Montevideo, o sea que la preocupación enorme, 80%. Sí. Y después, a medida que aumenta la edad, aumenta la angustia y la preocupación, ¿no? Sobre todo preocupación, porque la angustia es un nivel menor, aunque en términos porcentuales es menor, pero cuando lo llevamos a cifras es importante, a cifras personas, ¿no? Pero sí, claramente, a medida que aumenta la edad, aumenta la preocupación. Y después lo otro que es sistemático también es que la preocupación fue mayor en las mujeres que en los hombres. Tiene mucho de cuestión de la base de la respuesta, es decir, qué es lo que debería contestar uno o el otro, ¿no? Es decir, influye un poco esa diferencia de género en cuanto a... Siempre hay algún tipo de sesgo cuando está hablando de cuestiones más sentimentales. Ni hablar. Eduardo, ha sido un placer tenerte, contar contigo a partir de ahora. Vamos a seguir teniendo datos de muchos de los temas que nos atañen en la actualidad junto contigo y con obviamente los datos de Factum, así que te agradecemos mucho por esto. Y bueno, han dicho muchos especialistas que esta angustia ha repercutido en efectos colaterales de la pandemia. Obviamente que la prioridad es detener la expansión del coronavirus, pero hay otras afectaciones de salud, mentales, emocionales, que también se están viendo como repercusión de esta pandemia. Lo vemos y después lo hablamos con el doctor Alberto Chertok. Los efectos laterales de la pandemia y las medidas que los gobiernos se vieron obligados a tomar se han agudizado conforme pasa el tiempo. Las consecuencias en los niños por la disrupción en el año escolar, los problemas en el mercado de trabajo, la incertidumbre de algunos sectores que están parados, la merma en los contactos sociales, los cambios en nuestros hábitos laborales. La lista es larga y se suman nuevos efectos. Con el paso de los meses, la salud mental del planeta entero se vio afectada por este fenómeno sanitario inédito. Temor, irritabilidad, angustia. El mundo parece montado en una montaña rusa de emociones disparadas por el temor al contagio, la incertidumbre laboral y los cambios en la vida cotidiana. Nos hemos visto obligados a separarnos de nuestras familias, de nuestros amigos, y algo no menor, cargamos sobre nuestros hombros con cierta responsabilidad del control del virus. Y esto también debe repercutir en nuestro estado emocional. ¿Cuál es la dimensión real de los efectos de la pandemia en la salud mental de la población? ¿Qué podemos hacer con los miedos y ansiedades provocados por esta situación tan anormal? Vamos a trasladarle estas preguntas al psiquiatra y psicoterapeuta Alberto Chertok, quien a través de las consultas ha palpado de primera mano los cambios que se han producido en la sociedad en este impensado 2020. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos hoy. Alberto Chertok además ha publicado muchísimos libros, acaba de publicar este último. Todo lo que sabíamos sobre psicología, atiendan bien, y resultó equivocado. Yo recuerdo que Alberto ha escrito muchos libros, entre ellos, por ejemplo, 60 mentiras que nos complican la vida, que fue un libro de una cantidad de lectores realmente muy importante, además de otros libros. Pero a propósito de esto, hablamos de angustia de una manera indiscriminada. Es verdad. Hablamos de depresión de una manera indiscriminada, como si la angustia fuera una sola, la depresión fuera una sola y todas esas cosas. En su experiencia en el consultorio, ¿ha recibido síntomas nuevos por parte de los pacientes como producto de este ciclo de la pandemia? Sí, no cabe duda
de que la pandemia ha tenido un impacto sobre el estado emocional de la población. Hay que distinguir, y está bien plantearlo, entre lo que son reacciones normales, porque, a ver, estamos sometidos a una situación de estrés crónico. Sí. Esto no es una situación coyuntural, choqué el auto, perdí un examen, tuve un problema laboral. No, esta es una situación sostenida en el tiempo, y el estrés crónico genera normalmente tristeza, preocupación, ansiedad, hasta cierto grado de irritación. Y este tipo de reacciones hay que aceptarlas como normales. La normalidad no es estar siempre bien. Claro, cuando la tristeza se convierte en depresión, cuando el miedo se convierte en pánico, cuando la irritación da lugar a conflictos familiares y a veces a episodios de violencia doméstica, que también los da. Aumentaron los divorcios y las separaciones en algunos países. Sí, exactamente. Bueno, entonces... No sé cómo andaremos acá. Cuando la preocupación de la que hablamos se convierte en trastornos obsesivo-compulsivos, porque ya no es una preocupación legítima, ya es una obsesión que interfiere notoriamente con la vida de la persona. Bueno, en esos casos ya estamos dentro del terreno de las perturbaciones o los desórdenes emocionales que sí deben tratarse. Y seguramente, como se ha dicho, la principal o tal vez la más riesgosa es el aumento de la depresión. Ya había una epidemia de depresión antes de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud... siglo? Sí, yo creo que... ¿Se asegura? Se calculan más de 300 millones de personas deprimidas en el mundo y por lo menos 800.000 suicidios en toda la población mundial. Y en Uruguay se triplicaron las llamadas a la línea de prevención de suicidios, ¿no? A la línea de prevención de la línea vida, sí, exactamente. Y en Uruguay ya teníamos, porque recuerden que en el 2019 hubo unos 700 suicidios. Una persona cada 12 horas se suicida en Uruguay. Entonces, si esta situación de pandemia, confinamiento, incertidumbre, dificultades laborales, bueno, incrementa los intentos de autoeliminación, ese es un factor de riesgo que es importante tomar en cuenta porque además de la neumonía, que tiene un costo tan alto en materia de vidas, también la depresión puede eventualmente, y dependiendo de la persona, porque aquí hay muchas diferencias individuales, dar lugar a cuadros que es necesario tratar. Ahora, ¿qué comportamiento debemos observar en nosotros mismos como para empezar a darnos cuenta, bueno, me estoy rayando, ¿no? Claro. No estoy bien, no estoy tomando buenas decisiones, no estoy pensando bien? ¿Cuáles son los síntomas que deberíamos estar atentos en su mayoría, ¿no? Sí. Como prioritarios. En nosotros o en nuestros seres queridos, también sí, las personas con las que convivimos, exacto. Son muy variados, porque la depresión, conlleva una sintomatología muy diversa, muy profusa, pero desde el típico, la dificultad para encontrar placer y disfrutar de aquellas cosas de las que habitualmente disfrutábamos, el desgano que nos lleva a perder motivación para encarar nuestras tareas y no hacerlas o hacerlas a un costo de mucho esfuerzo. El enlentecimiento, la persona deprimida está como frenada, habla menos, se ríe menos, está más seria, no se mueve. Y las ideas, los pensamientos exagerados, por ejemplo, de culpa, por ejemplo, de desvalorización personal, o de sentirse o de creer que se está enfermo, o ver el futuro negro y sin esperanza. La desesperanza es un factor muy importante. Y luego, síntomas vegetativos, entre los cuales los más comunes son el insomnio y la pérdida del apetito con pérdida de peso. Yo cuando veo pacientes deprimidos que ya han perdido varios kilos sin estar a dieta, me preocupo, porque es una señal de que seguramente están cursando un cuadro depresivo que es imperioso tratar. Cierto, escribí un artículo a propósito justamente de las presiones que ejerce sobre la salud mental de los uruguayos, en este caso, porque usted lo recibe, lo palpa en la consulta, sí. La pandemia, ¿no? Y los errores frecuentes que comete uno y comete el resto de la gente a la hora de pararse frente a esta situación, ¿no? O que nos radicalizamos y señalamos con el dedo a los que están incumpliendo las normativas, o los que por otro lado relativizan totalmente el asunto. O sea, en todos los casos usted plantea un poco el término medio. Me interesa saber si influye en algo esa percepción que puede tener uno de que parte de la responsabilidad recae sobre nosotros en no contagiar gente, en hacer un uso responsable de la libertad, como ha dicho el presidente, si eso de alguna forma influye en la salud mental de las personas, el hecho de ser en parte responsables del bienestar general. Sí,
influye. Y también aquí aplica el término medio, porque en materia de atribución de responsabilidad, irse al extremo de la atribución externa, como decimos en psicología y en psiquiatría, es decir, la culpa siempre es de los demás, de otros, ¿verdad? Hasta de teorías conspirativas y todo lo que ustedes quieran, pero fuera de mí. O irse al extremo de yo tengo la culpa de todo, donde ya no es asumir parte de la responsabilidad, que eso está bien, eso es sano, eso es normal, sino yo tengo la culpa de todo lo que pasa, de lo que pasa a mi familia, los estoy perjudicando, no he tomado las medidas, seguramente los voy a contagiar, etcétera, etcétera. Ya es llevar el sentimiento de responsabilidad al plano de la culpa típicamente depresiva. Entonces, sí es importante hacerse responsable y sobre todo es importante porque permite tomar las medidas de precaución que nos protegen a nosotros y a nuestro entorno, pero hacerlo en forma moderada. Mayor confinamiento, mayor depresión, porque también se ha hablado mucho de cierta contracara positiva, si se quiere, que se ha dado en la vinculación en los hogares, también con el periodo de confinamiento, si bien no fue fuerte como en otros países, ¿no? o por lo menos tan extenso. Pero ¿se puede establecer una relación entre el encierro, el confinamiento y la depresión? Se puede establecer una relación en el sentido de que el confinamiento favorece las respuestas depresivas, pero es verdad que depende cómo se gestione el confinamiento. Es verdad que hay familias que lo han procesado de manera positiva y que además nos dicen que se sienten orgullosas de que el confinamiento, la convivencia forzada, si ustedes quieren, durante meses, bueno, no ha deteriorado incluso su relación y lo plantean como un mérito, un logro que uno reconoce naturalmente. En otros casos no es así y ha dado lugar a conflictos, aumento de la violencia y demás, como también ha dado lugar, no lo mencionamos, pero hay que decirlo, al aumento del consumo de sustancias y de alcohol, de alcoholismo, que también empeoran las posibilidades de violencia. Es decir, que todo esto también ocurre. Y de depresión, me imagino también. Sí. Pero es cierto que el confinamiento depende de cómo se procese. Hay también una variable personal, ya no relacional. Hay personas introvertidas que no sufren tanto el aislamiento, que no tienen tanta necesidad de interacción social, o que un poco de interacción es suficiente. Mientras que hay personas que dependen mucho más del contacto humano y entonces ellas son las que sufren seguramente más el distanciamiento físico. Doctor, y las edades, perdón, Jorge, que te interrumpa, no es lo mismo un adolescente sin poder ver a sus pares que de repente un adulto, claro. Sí, muchas veces los ven, ese es el problema también. Doctor, hay algunas preguntas que a veces nos prohibimos hacer. Sí. No sé por qué, pero nos prohibimos hacer. Que sin embargo se manejan. Es decir, el sexo, concretamente. Llevamos una dilatada cuarentena, entre comillas, ¿verdad?, aquí en Uruguay, pero muchas parejas no han podido verse con la asiduidad que en general se veían y algunas probablemente no se hayan visto. Hay países como Argentina, por ejemplo, donde los psiquiatras han recomendado el sexting, es decir, concretamente la relación sexual a través de la tecnología, es decir, Skype, por ejemplo, WhatsApp, lo que sea. Esto ocurre en países sobre todo muy grandes como Estados Unidos, como Canadá, en donde de repente una persona trabaja en Nueva York y su pareja con el hogar está de repente en Pensilvania o está en Los Ángeles, donde sea. Y como que se ha trivializado, se ha hecho costumbre de esto. Repito, hay una recomendación de psiquiatras argentinos, de un grupo de psiquiatras argentinos. Los otros días lo veía en un programa de televisión y se puede buscar incluso en Google. Y también ha sido recomendado en Europa. ¿Cómo debemos tomar el sexting? Que vendría a ser la sustitución de la relación sexual, que más allá del placer tiene también lo afectivo, ¿no? Tiene la sensación de tocar a alguien, de estar con alguien. Seguramente no la reemplaza totalmente. ¿Pero es anormal? No, digo, si se practica como una alternativa, no teniendo la disponibilidad del sexo en las condiciones habituales, uno no podría decir que solo por eso calificaba a una persona de anormal, ¿verdad?
Pero es verdad que la situación de separación física ha generado. La necesidad sexual es una necesidad humana, como cualquier otra, que se ve comprometida con la separación de las parejas. No solamente el caso que se da de las parejas que no pueden visitarse porque están en países distintos o en ciudades diferentes, sino también me han llegado casos de otros países, de parejas que debido al toque de queda no pueden prácticamente verse, salvo en algunos momentos, en algunas circunstancias. No puedo salir para ver a mi pareja porque me paran y me preguntan, ¿puedo ir? Me decían, de aquí al trabajo. Pocas cosas tan gratificantes, además, Sí. en esta situación como Sí, eso, sí, sí, ¿no? sí. Quien tiene una pareja estable, además, digo, Claro. naturalmente desea mantener una vida, una relación completa, incluyendo la sexualidad. Lamentablemente, esta es otra de las limitaciones que nos impone la pandemia. Bueno, no es la única, hablamos naturalmente de esta. El aislamiento de los adultos mayores en los residenciales, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué impacto puede tener? Es muy elevado, ¿no? Y más con los últimos brotes, donde se ha limitado Los que aún viven más. solos. Y las personas que viven, que además se les genera una dependencia, ¿no? Muchos de ellos hay que llevarles los pedidos porque no lo pueden hacer por su cuenta. De manera que hay limitaciones en todos los planos que comprometen la calidad de vida, el bienestar emocional y que podrían dar lugar eventualmente a cuadros depresivos y sean otros condicionantes. Doctor, tiene años de consulta, de clínica, ¿no? Ha visto pasar pacientes de todo tipo de color. Seguramente esta sí ha sido de las circunstancias más anormales que le ha tocado vivir como profesional. Pero le pregunto a usted qué le pasó. ¿Sintió en algún momento que, como decía Jorge, se me está yendo? Me estoy rayando. Me estoy rayando, exactamente. ¿Le pasó o no? Una de los mitos que trato en ese libro que hoy mostraba Jorge. Todo lo que sabíamos sobre psicología y resultó equivocado. También dijo que hay que dejar de es el pelearse libro. con el mundo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, lo hace bien. Ahí está, la portada del libro. Pero precisamente lo invocaba porque, a propósito de lo que tú decías, uno de los mitos populares, de las creencias erróneas, por lo menos, es que los terapeutas, psiquiatras, psicólogos, bueno, son personas superadas, que han conseguido resolver toda su conflictiva y por lo tanto se espera de ellos un desempeño, un funcionamiento impecable, ¿no? Entonces, no pueden sufrir las mismas. Pero, sin embargo, los psiquiatras, y en mi caso particular, y hablo por mí, naturalmente, sufro el mismo impacto emocional que sufrimos todos los uruguayos. Intento, como recomiendo a su vez, trato de comprar mis propias recomendaciones, a veces lo consigo, a veces no tanto, pero intento gestionarlo, aumentando la resiliencia, adaptándonos un poco más. Aquí es importante, a ver, hay varias líneas. ¿Cómo nos hacemos resilientes? Bueno, ha cambiado un poco la resiliencia, porque esta situación que vivimos está dominada por la incertidumbre. Desde que empezó está dominada por la incertidumbre. Al principio no sabíamos ni siquiera si el tapabocas era eficaz o no. Bueno, ahora sabemos que sí, que nos protegen de alguna manera. Al principio había informaciones contradictorias. Todavía hoy, dentro de 6 meses no sabemos cómo va a estar No sabemos el mundo. Y estar cómodo con el no Sí, saber sí, no es claro. fácil. Bueno, pero es que ahí está. Tenemos que aprender que no podemos tener certezas absolutas en esta situación. Es decir, aceptar, convivir, no la vamos a disfrutar la incertidumbre porque a nadie le gusta, pero debemos convivir con la incertidumbre, con el no sé, con probabilidades. Y sí, la mayoría de las decisiones que uno toma en la vida, además, no las hace porque esté 100% seguro, sino porque piensa que probablemente estén bien. Sí, claro. Piensen cuando uno decide desde tomar un trabajo, hacer un viaje, contraer matrimonio, no tiene el 100%. Bueno, también esto hay que aplicarlo a todos. Tenemos un grado de seguridad razonable, pero no vamos a tener la certeza total en este tipo de situaciones. Renunciar a la necesidad de control. ¿Qué puedo hacer? Bueno, algunas cosas puedo hacer, está bien, algunas medidas puedo tomar, pero en buena medida no todo. Aceptar la interdependencia. Nos ha enseñado esta pandemia que somos interdependientes, más allá incluso de clases sociales y de comodidades, de niveles de vida, somos totalmente interdependientes. Hay que flexibilizar los roles. Esto nos ha llevado a reinventarnos. Yo, por ejemplo, estoy atendiendo mucho por videollamada. Eso le iba a preguntar. Es lo mismo porque Jorge hablaba de la diferencia entre el sexo físico y el sexting, Sí. ¿no? Y llevar a una pantalla a la virtualidad
no siempre es lo mismo. En el caso del apoyo emocional a través de la línea telefónica o del Skype o del medio que se utilice, ¿ha sido igualmente satisfactorio con los pacientes o también fue algo que se sintió durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento? Al principio se notó mucho la diferencia porque no estábamos acostumbrados. Hoy por hoy los pacientes ya están habituados al contacto virtual. Pero digamos algo que naturalmente la atención presencial siempre es preferible. Pero digamos que en pacientes, por ejemplo, con riesgos de autoeliminación, como aquellos que buscan ayuda en las líneas, como la línea vida y demás, siempre es mejor un contacto que ninguno. Sí, atajar ese momento. Sí, siempre es mejor un contacto y además con un técnico que sea empático, que pueda orientarlo, que pueda despertar alternativas y demás. Y en otro tipo de pacientes también, el contacto a través de videollamada no es ideal, pero de alguna manera, no te voy a decir que reemplaza, pero sustituye lo que de repente a veces no podría darse de otra manera y creo que es una ayuda aceptable. Le pregunté y no me contestó. A ver. ¿Cómo se hace una persona resiliente? ¿Cómo le aconsejaría a alguien en una situación adversa superarla, vencerla? Pero es lo que había comenzado a decir. Aceptar la incertidumbre, Sí, renunciar al control sí. absoluto, ser flexible. ¿Pero eso en una primera etapa o como una...? Eso como una... un consejo que vino para quedarse, como tantas cosas con esta pandemia. No hay que cultivar el desapego de los roles tradicionales, por ejemplo, los roles laborales, incluso los roles familiares, que ya no son exactamente igual que antes. Hay que tratar de fijarse rutinas, hay que buscar, si podemos, cosas que nos entusiasmen. El entusiasmo, no necesariamente actividades que sean rentables. Hacer planes, por ejemplo, proyectos. Hacer planes, aprender cosas, incluso aquellas que se pueden aprender a través de la web. Cursos. Escribir, participar de conferencias, todo lo que se pueda hacer y que a uno le despierte entusiasmo, lo motive, ayuda a mejorar. Ser resiliente implica aumentar la capacidad de adaptación. No significa que nos vamos a sentir bien y totalmente cómodos con la situación. Hay que aceptar la incomodidad y tal vez esta sea otra noción para la resiliencia. Aceptar la incomodidad, porque la muy baja tolerancia a las frustraciones en este momento es una mala consejera. Las frustraciones son inevitables, normalmente uno está acostumbrado a convivir con ellas, bueno, en este caso más aún. Bien, la baja tolerancia a la frustración que muchas veces lleva a las adicciones también, ¿no? Que lleva a las adicciones, que lleva a los conflictos. Adaptarnos a la nueva normalidad, ¿no? Sí. O a una nueva realidad. Doctor, ¿Cómo? ¿meditar? Sí, por supuesto que sí. Hay en las distintas modalidades Sí, la que sea. de meditación, por supuesto que sí, como el mindfulness, por ejemplo. Claro. Y hay gente que practica otros tipos de Sí, o meditación. yoga o muchos caminos Sí, exactamente. A mí me parece que es una práctica recomendable, que provee paz, una actitud contemplativa, que me parece Resiliente. sin duda, sin duda. Claro. ¿Atendió pacientes que han tenido alguna pérdida o algo? Atendí pacientes que han tenido pérdidas, sí, ¿Y? efectivamente. Porque ese es otro caso. Sí, que también hay que adaptarse a procesar las pérdidas en estas condiciones, ¿no? Digo, desde no solo el duelo, me refiero todo el proceso de gestionar la pérdida de un ser querido, de un allegado, en condiciones de protocolo sanitario, que eso incluso en las instituciones de salud, ¿verdad? Donde Sí, que no se permite la visita. hasta, claro, visitar a los pacientes, sí. Doctor Alberto Chertok, gracias por estos minutos acompañándonos. Creo que quedamos bien aconsejados sobre una cantidad de cosas y a ustedes el consejo de todo lo que sabíamos sobre psicología y resultó equivocado. Dos frases y uno queda destruido. Exactamente. Muy woodialiano el título, ¿no? Sabes que sí, creo que sí. ¿Cómo que esto no era así? Me cambiaron el mundo en 2 palabras. Señores, le decíamos tempranito que, hubo novedades en la jornada de hoy. Se conoció el gabinete de quien será la nueva intendente de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose. Hay novedades, hay nombres conocidos allí, como Fernando Amado, por ejemplo, que va a estar en la dirección de turismo, como la periodista María Inés Ovaldía, que va a estar en el Departamento de Cultura. Tengo acá la lista, estoy leyendo el diario El País, por ejemplo. Sí. Secretaria General es un cargo muy importante dentro de la Intendencia, va a ser Olga Otegui, como decías, Ovaldía va para Cultura,
Daniel González en la prosecretaría, Pablo Intamuso, un Se viejo mantiene. conocido, Bueno, se se mantiene, mantienen. que en movilidad, desarrollo sostenible e inteligente, María Eugenia Corti. Guillermo Monsetti es una persona muy cercana a COSE. Ya se sabía que iba a estar al frente de desarrollo ambiental. Efectivamente va a estar al frente de desarrollo ambiental. COSE tiene una propuesta muy particular de encarar el tema de limpieza a través de la inteligencia, la acumulación de información mediante cámaras, etcétera. Bueno, Monsetti va a estar... Una relación que viene del Ministerio de Industria. Claro, bueno, en fin, tenemos a Mauricio Zunino en recursos financieros. Obviamente, en tiempos de carestía, Zunino va a tener que apretar el mango y va a tener que saber cómo dirigir los dineros de una forma adecuada. Adecuada en tiempos de, como te decía, de carestía. Una intendencia con números en verde, no en rojo, por las últimas informaciones, ¿no? Que no tiene déficit. Claro, bueno, pero hay que saber que la recaudación va a mermar por las propias exoneraciones que se le han hecho a diferentes colectivos. Ya se había dicho Creo que que la estaba pandemia. Entonces, mermando. sabemos que vamos a tener un quinquenio de, por lo menos un bienio de bajos recursos. Y COSE con este gabinete va a tener que enfrentar esta situación. Un gabinete de 37 personas. Sí, grande, ¿no? 37 personas. Bueno, renunció el presidente de Barcelona. Bueno, cuando las hinchadas, no solamente pasa aquí en Uruguay, cuando las hinchadas empiezan a no aceptar los resultados negativos, pasan cosas de esta naturaleza. Bueno, se trajo a Koeman, el holandés, como técnico, despidió a Luis Suárez y a otras figuras, y hoy terminó diciendo me voy. Bueno, Suárez mientras tanto jugaba en el Atlético de Madrid en ese momento, no hizo goles pero jugó un buen partido y ganó el Atlético. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Me quedo pensando siempre cuán exitista que es el fútbol, pero bueno. Sí, así sí. es. ¿Más que la política? Gran pregunta. No, porque la política también es muy exitista. Sí, sobre sí. todo a nivel de gabinetes, ¿no? Sí. Sí. Vamos a pedirle a Botinelli. Sí. Sí, le podemos pedir. Seguramente el jueves ya, con la presencia de Alfonso Leza con nosotros. Señores, nos vamos. Que tengan ustedes una buena noche. Continúen en sintonía porque viene algo muy bueno para ver televisión.